Bien, y ya estamos listos para continuar con más. Llegó la hora y vamos a conversar sobre otro tema, pero también muy importante lo que está pasando en materia educacional. Para eso nos acompaña Raúl Figueroa, exministro de Educación, director ejecutivo también del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muy bien, muchas gracias. Raúl, cuéntanos en qué está el entramado de Atacama, sobre todo por las consecuencias. Si nos ponemos a mirar el panorama desde un punto de vista más general, de por qué se produjo esta situación, por qué llegamos a lo que llegamos y cómo se ha administrado esta crisis a propósito de los más de 80 días que estuvieron o están algunos alumnos sin clase en esa región. Claro, a ver, tratando de explicarlo lo más simple posible. La crisis que se vive en Atacama, porque por mucho que el paro ya haya terminado, la crisis que está vigente, lo que importa ahí son los alumnos y su desarrollo, y obviamente eso no se resuelve simplemente porque después de más de 80 días los profesores hayan vuelto a las clases, sino que es un problema que hay que seguir administrando. Eso se produce en el contexto del proceso que se ha llamado de la desmunicipalización. Hace ya como 6 años atrás, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se aprobó una reforma a la educación pública que traspasa el servicio educacional desde los municipios a nuevos órganos estatales que se llaman Servicios Locales de Educación Pública, estos famosos SLEP. Se crean 70 de estos nuevos servicios y una dirección nacional que tiene tuición sobre todos estos servicios a lo largo de todo Chile. De esos 70, existen hoy día 11. Uno de esos 11 es el de Atacama. Y lo que ha ocurrido es que, de alguna manera bien gráfica, la gestión del Servicio Local de Educación de Atacama mostró todos los defectos de diseño que tiene este nuevo sistema que se está implementando. Y además, no solo los problemas de diseño, sino que ha mostrado también las carencias de gestión de el gobierno, que es responsable de que eso funcione bien en esta materia. En síntesis, tenemos una reforma muy importante de la educación pública que tiene importantes problemas de diseño que fueron advertidos, que no se corrigieron a tiempo, que ahora se está implementando y que para su implementación se requiere mejorar esos problemas de diseño y además una alta capacidad de gestión, y nada de eso está ocurriendo hoy día en Atacama. A eso tú le agregas además problemas políticos bien evidentes, porque se transformó en definitiva el Servicio Local de Educación de Atacama en un campo de batalla política, donde senadores, diputados de la misma coalición de gobierno han estado disputándose el control de ese servicio y además han sintonizado con la directiva del gremio que ha paralizado el servicio educativo por más de 80 días. Esa es más o menos una descripción muy poco esperanzadora, pero yo creo que bastante clara de lo que está ocurriendo en esa zona. Bueno, y a propósito de esa crisis, una de las cosas que se comprometió el Ejecutivo es a una, entre comillas, pausa activa de la implementación de algunos servicios locales de educación pública. Y bueno, esto viene obviamente con varios cuestionamientos en torno a que hay un diagnóstico de que aquí sería un problema de ritmo y no de rumbo, ¿verdad? Que esto mira simplemente un problema de implementación, un problema de aplicación práctica, no un problema de diseño. ¿Tú compartes esa apreciación primero general y después, si te parece buena idea interrumpir esta implementación, considerando también que los municipios que van a tener que pasar sus colegios a los servicios locales de educación tienen bastante poco incentivo a seguir invirtiendo en los colegios, sabiendo que se los van a quitar dentro de poco? Claro, partiendo por esta pausa, efectivamente se acordó esa pausa en la discusión de la ley de presupuesto. Yo creo que esa pausa es razonable porque pues, si hay riesgos en la implementación es bueno observar rápidamente cómo darle continuidad a esa gestión. Pero es importante que sea una pausa corta, porque creo que paralizar la implementación de esto sin tener una respuesta alternativa es un error. Yo, por ejemplo, soy de aquellos que yo era
yo defendí mucho el sistema municipal, pero creo que evidentemente tiene muchos problemas. Y soy de la idea de que hoy día la respuesta no puede ser volver exactamente a lo que teníamos antes, donde habían falencias. Por lo tanto, ya que estamos en la implementación de esta reforma, hay que rápidamente resolver los problemas de diseño profundos que tiene y generar ahí un consenso político para hacerse cargo de esos problemas de diseño y generar además un ritmo de gestión que sea acorde con la urgencia. Entonces, la respuesta no es simplemente volver a lo municipal, pero tampoco es cruzarse de brazos, ¿cierto? Y tenemos necesariamente que resolver los problemas de diseño que tienen que ver con la transición, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con los incentivos correctos para que la calidad sea el centro, que tiene que ver con la autonomía de los colegios, que es fundamental. Nada de eso se está discutiendo. El ministro Cataldo dice que esto es un problema de Estado, como si el problema no fuese de él, digamos, y obviamente él tiene que arremangarse las mangas y entrar en la solución específica. Y creo que es muy importante no quedarnos en la inactividad, porque si simplemente nos cruzamos de brazos y empezamos a pivotear reformas de un lado a otro en polos muy opuestos, los que pierden son los niños, y en este caso niños que necesitan además mucho apoyo porque venimos de un proceso muy complejo, que es el de otras paralizaciones, el de la pandemia, y por tanto la recuperación de aprendizaje debe ser el centro. Y ahí, en ese sentido, Raúl, ¿qué te pareció la respuesta del gobierno y en particular del ministro Cataldo frente a este problema? Porque, de hecho, propios senadores oficialistas o cercanos al oficialismo, como la senadora Yanna Proboste, criticó duramente al rol que tuvo el gobierno central, en particular el Ministerio de Educación, respecto a esta crisis, donde finalmente dijeron que habían acentuado el problema en vez de solucionarlo lo antes posible. ¿Cuál es no, yo creo que la respuesta ha sido débil. Hay una clara incapacidad de gestión en general en distintos ámbitos del gobierno, y en educación eso no ha sido la excepción. Además, tú ves que educación no ha sido tampoco prioritario para el gobierno, cosa que llama la atención, porque un gobierno que surge de alguna manera con la bandera de la educación como una cuestión principal, la verdad es que ha quedado en un tercer plano. Y la gestión del ministerio en un ámbito que ya para el gobierno parece ser poco importante, ha sido también muy débil, lenta, con poca capacidad de resolver con velocidad los problemas. Fíjate que en Atacama se evidenciaron problemas de infraestructura, pero esos problemas de infraestructura no son por falta de recursos, son por falta de gestión. La ejecución presupuestaria de los planes de infraestructura en Atacama a esta altura del año es de un 19%. Entonces, lo que se requiere es gestión y también resolver los problemas de diseño, y ninguna de esas dos cosas está ocurriendo. Entonces, hay un director de educación pública, que es como el director nacional, que en plena crisis estaba en Puerto Williams, cuando el problema está en el extremo norte. Él eligió el extremo sur para ir a resolver la crisis, digamos. Puras cuestiones que te dan cuenta de un distanciamiento muy fuerte de cómo gestionar esto. Y a eso tú le agregas problemas políticos que tampoco han sido gestionados adecuadamente. La conducción política del ministerio, desde que este gobierno asumió, ha sido muy errática. Acuérdate que el primer año todo estuvo en torno a que no se tomara el CIMSE, que no se tomara la evaluación docente, a los planes de educación sexual integral, cuando la única urgencia era la recuperación de aprendizaje. Se tomó el CIMSE porque fueron obligados a hacerlo. Después de haber sido obligados a hacerlo, vimos los resultados, y los resultados te muestran de que era fundamental tener esa información para focalizar los esfuerzos. Cuando tú necesitas que se focalicen los esfuerzos, ves que no hay gestión en eso. Y además hay una reforma fundamental que no se está implementando correctamente, porque tiene un diseño equivocado, pero que hay que corregirlo rápidamente. Y el diseño está equivocado en parte porque lo que se hizo fue ampliar el Estado para gestionar la educación pública sin ningún tipo de modernización en ese aparato estatal. Entonces, quitaste lo poco bueno que tenían los municipios, que era la cosa descentralizada, de gestión local, de cercanía a los problemas, y lo trasladaste a nuevos órganos del Estado, burocráticos, pesados, de difícil gestión, capturados políticamente. Un poco como todo lo que uno critica del aparato estatal se multiplicó por 70 cuando este está en régimen. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario. Si lo vas a hacer en un sistema estatal, que sea flexible, que sea rápido, que no tenga burocracia, que esté centrado en los resultados, que las personas que trabajan ahí sean
aquellas de mayores capacidades, que los colegios tengan mayor autonomía. Eso es lo que se necesita. Y en eso yo creo que hay que ponerse de acuerdo, pero para eso tú necesitas que el gobierno genere las condiciones políticas para que ese acuerdo se pueda producir. Y aparentemente eso tampoco está pasando. Y ahí, una última cosa, Raúl Figueroa, ¿en qué pie quedan los estudiantes que ven que con la mala implementación de un servicio local de educación, en uno de ellos estuvieron 87 días en paro, se viene esto inevitablemente en los próximos días, y pareciera también que los que pagan las consecuencias de las malas políticas públicas y la mala aplicación terminan siendo quienes no tuvieron nada que ver con el problema? Y esto es una cuestión que pareciera que es inminente, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sobre todo en esta materia que supuestamente cuando se dio la discusión eran problemas que no se iban a producir, eran problemas que esta nueva institucionalidad iba a evitar, y lamentablemente vemos que no solamente genera los mismos problemas, sino que mucho peores. Es decir, las cosas que se denuncian son delitos algunos, así que son bastante más graves. No, los estudiantes quedan muy mal parados, y por eso es que es urgente que se tomen dos tipos de medidas. En lo específico, una gestión muy clara para que los recursos que están disponibles efectivamente se gasten en lo que tiene que gastarse, que se aproveche ahora el verano para reponer toda aquella infraestructura que está dañada, y que, insisto, los recursos están para ello. Mucha gestión, pero claramente, como hay un problema de diseño además, se necesita con urgencia corregir las deficiencias que hacen difícil la puesta en marcha de esta reforma. Y eso pasa por identificar, como ya lo hemos dicho, algunos aspectos clave que pongan los incentivos correctos, que los incentivos estén en que los alcaldes que entregan la educación tengan no dejen de invertir en infraestructura, que los servicios que se crean y la reciben tengan la capacidad de gestión ágil para que puedan poner a los alumnos en el centro de sus preocupaciones, que el Estado se modernice, pero es una discusión que yo al menos no he visto. No sé si tú has escuchado en alguna parte de este debate cómo vamos a modernizar el Estado para que pueda hacerse cargo de lo que por esta ley se le entrega. Al contrario, como que la respuesta es que hay que tener un Estado más grande, más pesado. No hay ninguna claridad de hacia dónde tiene que ir. Entonces, yo esperaría de que al menos, aunque suene un cliché, hagamos de esta crisis una oportunidad para corregir con urgencia aquello que tiene que ser mejorado, y para que los alumnos no sigan pagando el precio, que además pagan doble precio, porque pagan el precio de la mala gestión y por otro lado pagan el precio de la captura política de la que están siendo víctimas por la promoción sistemática de las paralizaciones, o por hacer de las escuelas un campo de batalla político de cuestiones que a los alumnos no les interesa directamente, ¿cierto? Ellos esperan que la escuela sea un lugar de seguridad, un lugar de aprendizaje, y el Estado tiene que generar las condiciones para que eso ocurra. Tal cual, es un muy buen punto. Bueno, Raúl Figueroa, exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco, nos vemos. Un gran abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan.